Un cordial saludo a todos nuestros hermanos que en este momento se siguen uniendo a la transmisión. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros y a los que se conectan con nosotros desde otras partes del mundo, porque se han unido a nosotros desde Suecia, desde España, desde Estados Unidos, desde Chile, desde México. Que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo y nuestro anhelo que estas meditaciones puedan ayudarnos a crecer en esa experiencia del caminar con Cristo Jesús. Como todos los días, hoy tenemos también un texto en el que queremos dar como plataforma del estudio en esta mañana, y ese texto lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 4. Mateo 4:4. Notemos lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos hoy en la segunda parte del capítulo 12 del conflicto de los siglos, donde nos habla acerca de la tentación. Ayer, para no extender el tiempo, detuvimos el capítulo. Esperamos con la ayuda del Señor hoy poderlo terminar. Capítulo 12 del día 14 en el que nos encontramos de esta meditación. Y el texto es Mateo 4:4, que nos dice: Él respondió y dijo, esto está ocurriendo allá en el desierto cuando Satanás intenta derribar a Jesús, le dice, escrito está. Bueno, después de que él le ha pedido, hey, convierte estas piedras en pan, Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro sostén, nuestra fuerza es un escrito está, es la palabra de Dios. Y por eso queremos entonces hoy continuar con este capítulo 12. Ayer veníamos hablando de todo lo que significó de que Jesús afrontara esta tentación. Vimos que Él fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para que tuviera un encuentro especial con su Padre. Fueron 40 días de ayuno. Yo no puedo imaginar lo que serían 40 días de ayuno. Nada más hoy 1, 2, 3 días que podamos estar sin alimento, el cuerpo se debilita. Definitivamente Jesús se encontraba muy debilitado, por lo menos físicamente, espiritualmente. Había tenido un encuentro especial con Dios, había acabado de ser bautizado en el Jordán por Juan. Y ayer reflexionamos en algunas de las cosas que significó las tentaciones, ¿no? Hemos estado ahondando en esa primera tentación que dice allí que tenía como base el apetito, fue la base de la primera gran tentación, nos dice allí la página 96. Bueno, pues queremos avanzar en el capítulo, miremos algunos párrafos que hemos subrayado. Si usted tiene el libro allá, yo le invito, tome su libro, siga la lectura y que podamos entre todos ser alimentados del mensaje de la luz que sale de este libro. Dice allí el capítulo en página 97 que cuando Jesús entró en el desierto fue rodeado por la gloria del Padre. Y ese fue el propósito. Para eso lo llevó el Espíritu Santo, para que pudiera encontrarse con Dios. Así como Juan buscaba el desierto, así como Moisés en el desierto también se encontró con Dios, con Jesús, allá en la zarza ardiente, y recibió la revelación de su Padre, de Dios, así mismo pasó con Jesús. Y tal vez todos nosotros hemos tenido esa experiencia, y tal vez hablan nuestros hermanos adventistas, no sé si hay algún amigo, pero cuando hemos tenido ese encuentro con el Señor, cuando hemos disfrutado de esa experiencia de salvación, sentimos que la gloria de Dios nos rodea. Yo no sé si usted experimentó, yo lo experimenté cuando a la adolescencia, 13, 14 años que tenía, tomé una decisión por el Señor y fui bautizado y me sentía feliz porque sentía, "Ay, ahora hago parte de ese reino, me estoy preparando para el cielo". Es un gozo y una felicidad. Pero después de que hemos tomado decisiones por el Señor y empezamos ese caminar, dice allí, y usted va a notar que aunque Jesús recibió la gloria de su Padre, en el desierto hubo un momento en donde ya quedó desprovisto de esa gloria, y entonces Satanás se aprovecha de la naturaleza humana para intentar derribarlo. Dice, su naturaleza humana rehuía del conflicto que le aguardaba. Y como seres humanos, nosotros somos felices al seguir a Jesús. Nos sentimos emocionados cuando conocemos esas promesas lindas. Ah, Jesús viene pronto, Él perdona mis pecados, y empiezo a conocer tantas verdades de la palabra de Dios y nos sentimos emocionados.
Pero cuando entendemos que también la vida cristiana es una vida de conflicto, de luchas, de desafíos, normalmente como seres humanos, por nuestra naturaleza, intentamos rehuir de esos conflictos. No queremos estas luchas espirituales, no queremos esos desafíos, no queremos la prueba. Y Jesús también estaba rehuyendo de esa prueba. Dice allí, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, dice allí, Satanás se aprovechó. Entonces vio Satanás su oportunidad y pensó que podía vencerlo. Y el enemigo siempre va a intentar, después de que hemos abrazado esa verdad con amor, pero vienen esos altibajos de nuestra vida espiritual que todos los tenemos. Usted mire a través de la Biblia, todos los personajes de la Biblia los vivieron. Jesús mismo también llegó momentos, no que haya caído en su vida espiritual, pero sí tuvo esos momentos de desaliento, en donde esperaba que sus discípulos le acompañaran en oración, donde fue y allá oró de rodillas, sudando casi gotas de sangre en el Getsemaní. Hay momentos donde sentimos que se nos baja la fe y dice que Satanás ve la oportunidad cuando nos nota débiles, es el momento en el que él cree que nos puede vencer. Lo intentó con Jesús y apreciado, lo va a hacer con nosotros. Con mayor razón lo va a hacer con nosotros. Así que, sabiendo que en esos momentos de debilidad el enemigo va a arremeter contra nosotros, es necesario que en los momentos de paz clamemos por poder para los momentos de debilidad. Por eso dice allí Pablo en Hebreos que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Porque va a haber momentos en los que nos sentimos tranquilos, gozosos, la gloria de Dios irradia en nuestra vida y sentimos que tenemos una fe poderosa, pero hay momentos en donde parece que las circunstancias que nos rodean vienen por aquí, todo pareciera que se nos cerrara y la fe tiende a desfallecer y es el momento en donde el enemigo va a intentar derribarnos y destruirnos. Por eso debemos pedirle a Dios ahora, en los tiempos de paz, para podernos estar en pie en los tiempos de guerra. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos cuando Satanás se le apareció repentinamente. Qué tirano es este personaje. Cuando él está débil, cuando él tiene hambre, cuando deseaba con vehemencia alimentos, entonces ahora de repente aparece Satanás como benefactor, repentinamente. Y tal vez yo hablo a personas que en este momento están angustiados o aún con serias dificultades por alimentos, literalmente por la situación que estamos viviendo. Porque dependíamos del día a día, porque yo salía a trabajar y traía lo del sustento del día. Pero ahora que no he podido salir, entonces me veo con angustias. ¿Qué voy a hacer? Y mira, en estos momentos es donde el enemigo de Dios se te puede aparecer repentinamente. Y como sabemos que le pasó a Jesús, puede pasar con nosotros. Hay que tenemos que estar alertas de lo que pueda suceder. Aunque se presentó como ángel de luz, porque Lucifer se le presentó no como, no es que va a venir y va a tratar de destruirte, sino no, va a aparecer como ángel de luz, dice, dice, como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que le dijo a Jesús? Si eres hijo de Dios, en ellas insinuaba la desconfianza. Mire cómo le dice, si eres hijo de Dios, no te dice tú eres hijo de Dios, sino si tú eres hijo de Dios, pues haga que las piedras se conviertan en pan. Y es con la misma sugestión que se acerca a nosotros. Si te sientes ahorita agobiado por alguna circunstancia, lo primero que el diablo va a venir a sugestionar en tu mente es, ¿y es que acaso usted no es un cristiano? Y si realmente usted es un cristiano, pues usted no debería estar así. Si realmente usted es un adventista del séptimo día que tiene fe, pues ¿por qué está pasando eso? Usted no tiene por qué estar pasando eso. Fácil. Soluciónelo de esta u otra manera. Aquí está lo del diezmo. Tómelo, cójalo, compre. Dios sabe que usted tiene necesidad. Que no, que es que le toca ponerse a trabajar el sábado. No, pero es que Dios sabe que usted tiene necesidad. Si usted es un adventista del séptimo día porque está pasando esa angustia, pues póngase a trabajar el sábado. O tome esto que no le pertenece, o metas en este negocio que usted sabe que no es un negocio en el que tiene principios, pero Satanás se nos va a aparecer así. Primero, sembrando desconfianza en el corazón. Y esto nos hace recordar, dice el libro, algo que ocurrió allá en el jardín en el Edén. Ese siempre ha sido el mismo engaño, mis apreciados hermanos. Satanás no cambia. Él simplemente toma esos mismos engaños y los envuelve en otro paquete.
Desde el mismo Edén, cuando se le apareció a Adán y Eva, la pregunta con la que surgió a Eva fue, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hasta ahí, dice la señora White, hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por las palabras de Dios. Entonces, este libro que es en español, dice mi libro, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. En la versión en inglés dice, realmente traduce, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y realmente eso fue lo que le dijo Dios. De hecho, cuando yo he preguntado en las iglesias al respecto a este tema, siempre pregunto, ¿esto que dijo Satanás es verdad o es mentira? Y pues obviamente lo que le está haciendo es una pregunta, y las preguntas no son ni verdad ni mentira, pero la señora White nos está diciendo que hasta ese momento lo que el Satanás le estaba diciendo era verdad. Claro, Dios no le había dicho que se comiera de todos los árboles. No podía comer de todos, había uno que no podía comer, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo que ella nos está diciendo es, el problema no es lo que te dijo, porque lo que te dijo en cierta medida es verdad. Lo que te está diciendo, el problema es cómo te lo está diciendo. Dice, en su manera de expresar las palabras, disfrazaba el desprecio por la palabra de Dios. Y el enemigo se va a acercar así a ti, a tu hogar, a tu vida, a tu preocupación. No es lo que te dice, es cómo te lo dice. Va a disfrazar la desconfianza y te hace sembrar dudas en la palabra de Dios. Y así mismo va a venir a atacar, mis apreciados. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Si en este momento estás pasando angustia, debilidad, preocupación, mira, el enemigo va a intentar acercarse. Y lo primero que va a hacer es tratar de sembrar dudas en la palabra de Dios. Que tú pienses que es el momento en el que, sí, eso dice la Biblia, pero no, eso no es tan así, porque mire lo que me está pasando a mí. Esa es la circunstancia, esa es la manera en que se va a acercar a nosotros. Dice, bueno, ahí dice que Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, o sea, que Dios no va a cumplir la promesa. Él dijo, él te ha dicho que, que el día que comieres vas a morir, pero él está diciendo, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que tú comas de eso te vas a volver como Dios. Lo primero que hizo fue sembrar una duda. Y lo habíamos mencionado anteriormente, el mayor enemigo de la fe es la duda. Nosotros podemos dudar, hay posibilidades para dudar. El asunto es qué vas a hacer con la duda. ¿Vas a alimentarla? ¿Vas a dejar que la duda te separe de Dios? ¿O vas a fundar tu fe en un escrito está, que fue la manera como Jesús contrarrestó la tentación? Voy a adelantar aquí porque quiero detenerme más profundamente en unos pensamientos más adelante. Dice allí que en el desierto, dice, había de tratar Dios así a su propio hijo, es lo que le está insinuando. Si tú eres hijo, Dios te dejaría estar sufriendo como estás sufriendo, te habría de tratar así, lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo. Y tal vez es la sugestión que te está poniendo este momento en el corazón. Si tú fueras realmente un hijo de Dios, si tú realmente eres un cristiano, si eres un adventista, ¿acaso Dios te dejaría estar sufriendo como estás sufriendo? ¿Acaso estarías sin alimento como estás? ¿Acaso estarías solo, sin consuelo? ¿No tienes cómo comunicarte con tu familia? ¿Estás angustiado? ¿Acaso eso le pasaría a un hijo de Dios? Y empieza a sembrar dudas, hacerte pensar que tú eres abandonado de Dios, que tal vez has estado equivocado en tu fe y que tal vez deberías abandonar esa fe que realmente no te ha servido para nada. Esa es la sugestión del enemigo. Dice, le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviese en tal estado. Y entonces empieza a decir, ¿acaso la Biblia no tiene tantas promesas? Y no dice que no hay justo desamparado ni sus hijos que mendiguen el pan y que los ángeles van a estar acompañándoles y que va a suplir toda necesidad. Dios nunca ha querido que un hijo suyo esté así. Entonces, ¿tú por qué estás así? Y empieza entonces a sugestionar nuestra vida, a debilitar nuestra fe y si es posible derribarnos como lo ha hecho con todos los seres humanos a través de la historia. Pero sigo adelantando, dice, pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. Jesús había recibido del Padre la palabra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y recuerden, mis apreciados, lo estudiamos. Esas mismas palabras son para ti y para mí.
Tú eres el hijo amado de Dios. Pero pastor, si yo soy el hijo amado, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Mire, es que no tengo ni qué poner, no tengo sino ni para hacer una agua de panela. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacerte sentir. Ahorita vamos a avanzar un poquito con eso. ¿Podría un hijo de Dios también estar pasando esa angustia, esa necesidad? Pues mi apreciado, Jesús la estaba pasando. ¿Y acaso Dios lo abandonó? ¿Acaso Dios le dio la espalda? Hay una lección mucho más profunda con las circunstancias que nosotros podamos pasar. Necesitamos es apoyarnos en un escrito está como lo hizo Jesús. A pesar de que Jesús había escuchado esas palabras allá en el río, cuando salió del bautismo, dice, pero estaba resuelto Satanás a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Apreciado, y aquí hay una lección importantísima. La garantía de que tú eres un hijo de Dios, de la fe en la cual tú estás depositado, es un escrito está, la promesa de la palabra de Dios. Ah, que estoy en la cárcel, que estoy enfermo, que no tengo que comer, que mis hijos están en una circunstancia. Yo no puedo entender lo que estás pasando. Hay alguien que sí lo comprende. Pero si tú quieres mantenerte firme, debes creer en la promesa de Dios. Un escrito está, Señor, si tú lo has dicho. No sé por qué me está pasando lo que está pasando. No sé por qué perdí el empleo. No sé por qué tengo esta enfermedad si me he cuidado en mi salud. No sé por qué ahorita estoy en esa circunstancia tan terrible que no tengo cómo solventar mis necesidades económicas. Yo tampoco lo puedo saber y no lo podemos comprender, pero algo sí debemos estar seguros. El Señor está con nosotros. Hay muchas historias en la Biblia que nos hablan de eso. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Había sido el profeta de Dios. Había sido el mensajero que había estado preparando el camino del Señor Jesucristo. Había sido utilizado poderosamente por el Espíritu de Dios. Había bautizado multitudes en el Jordán. Y después se encontraba en una cárcel, solo, desprovisto. Y tú podías pensar, pero ¿por qué? Luego no es el hombre más grande nacido de mujer, dijo Jesús. ¿Por qué está solo? ¿Por qué Jesús no lo fue a visitar ni una vez? Ah, me apreciado, hay cosas que nosotros no podemos entender. Pero debemos estar seguros en un así dice Jehová. Si Dios había acompañado a Juan y lo había permitido estar en esa cárcel aquel día y morir porque murió decapitado en la cárcel, lo vamos a estudiar más adelante. Nuestra única base sólida es un así dice Jehová. Y si Jesús, si Dios había hablado con Jesús y le había dicho, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco, aunque el diablo venga a decirte, no, tú eres un abandonado de Dios, ¿tú qué va a decir? ¿Qué fe ni qué nada? Tengo que aferrarme en lo que Dios me dijo. Y así se apoyó Jesús. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. Y apreciado, es el propósito de Satanás hoy en día hacerte dudar de la palabra de Dios. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Esto es solemne. Si Satanás logra hacerte dudar de la palabra de Dios, hemos sido vencidos. Y lo más tremendo, si Jesús era vencido, el universo completo sería arrasado por esa mala decisión. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiese hecho, habría malogrado el plan de salvación. Y apreciado, si nosotros hoy cedemos también a sus sugestiones, si dejamos que la desesperación y el hambre nos angustie y nos haga tomar malas decisiones, habremos sido vencidos por el enemigo. Pero bendito el Señor, que ya hay alguien que caminó por esta senda, que ya sabe lo que significa pasar por este camino y nos está mostrando la manera de vencer. Apreciados, lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, que está ocasionando, porque el problema, aunque hay mucha gente que está muriendo y la enfermedad está causando grandes estragos, lo grave que también va a venir es lo que va a ocasionar en el mundo justamente por esa recesión económica. Todas las consecuencias que van a venir. Y esto no es más que un preámbulo, apreciados, de cosas tal vez más fuertes que van a azotar este planeta. Y Dios ha permitido que pasemos esto para que entendamos que necesitamos depender mucho más de Dios. Jesús pasó esos 40 días, también pasó una cuarentena, solo en el desierto, sin comida, sin agua, con las fieras del campo y con los demonios rodeándolo de tinieblas, Satanás sugestionándolo con el propósito de derribarlo. Lo mismo podemos estar pasando nosotros,
Pero Dios nos está diciendo, mire, si Jesús lo pasó, si Jesús lo superó, tú lo puedes superar. Esto que está pasando no es más que un preámbulo de cosas que vendrán. Y necesitamos una fe que hoy por hoy no poseemos y que Dios nos permite pasar esto para que la desarrollemos, mis apreciados. Necesitamos desarrollar una fe que seguramente deberá ser más fuerte para cosas más adelante que han de venir. Voy a saltar allí en el capítulo. Allí nos hablaba de la sugestión que Satanás quiso hacer sentir en el corazón de Jesús. Y era, ¿acaso tú no eres más bien ese ángel caído? Tremendo. Él era el Hijo de Dios y Satanás trató de sugestionar a Jesús. Tú debes ser ese ángel caído porque estás solo en esta tierra, estás desprovisto, no tienes alimento. De pronto más bien tú eres ese ángel caído. Jesús sabía que había un ángel caído, pero él era un humano. Él no venía con una preconciencia del cielo. Ahí yo les dejo para que analicemos ese párrafo que sigue en la página 98. Tremendo el conflicto en el que se encontraba Jesús, pudiendo pensar, ¿será que más bien el que me ha querido estar engañando, o sea, yo realmente soy ese ángel caído y Dios me ha despreciado, me tiene rechazado aquí sumido en este planeta? Son tremendos pensamientos que colocó allí en Jesús. Pero quiero avanzar para lo que tiene que ver con nosotros. Jesús dice, había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Jesús vino a soportar esa prueba, terrible prueba. Y dice, la soportó para darnos un ejemplo a nosotros. ¿Ejemplo de qué? Dos puntos que aparecen allí. De fe y de sumisión. Fe, creer en Dios, pase lo que pase. Apreciado hermano, la fe no significa como tal vez muchos allí en el mundo cristiano y evangélico han querido enseñar. Es que si usted tiene fe, todo le tiene que ir bien. Si usted le va mal es porque usted no tiene fe. Falso, eso no es cierto. La fe es a prueba de que le vaya bien o a pesar de que le vaya mal. Esa falsa enseñanza de que si a ti te está yendo mal, si no tienes trabajo, si tienes usted pérdida, si estás enfermo, es porque te falta la fe, eso es un mensaje falso, eso no es fe. Y usted puede leer el capítulo 11 de Hebreos, ¿qué es la fe? Hubo hombres de fe que tuvieron grandes victorias por la fe, pero hubo personas que tenían mucha fe y les pasaron cosas muy difíciles, pero a pesar de eso se mantuvieron en pie. Lección que Jesús nos está enseñando. ¿Por qué vino al desierto y pasó esa tentación? Para que aprendiéramos que la fe es cuando te va bien o aún cuando las cosas no salen tan bien. Y la segunda lección que nos está enseñando, dice aquí, es una lección de sumisión. La única manera de vencer, mi apreciado, es someternos a Dios. Eso lo dice allí el apóstol Santiago. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La única manera de hacerle frente al enemigo es someternos a Dios, someternos a su palabra, someternos a su voluntad. Y eso nos lo enseñó Jesús. Tenía hambre, de hecho, tenía el poder para convertir esas piedras en pan. Eran 40 días. Yo creo que estaba que se desmayaba. Y en esa angustia diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo tengo el poder, yo tengo hambre. No, yo necesito comer. Pero él se sometió a la voluntad de Dios y él sabía que no podía hacer un milagro en su favor o si no hubiera echado a perder el plan de salvación. Así que él, a pesar de que está que se muere de hambre, literalmente decide someterse a la voluntad de Dios. Lecciones importantísimas para nosotros. Necesitamos fe en medio del sol que irradia nuestra vida o en medio de la más terrible tormenta. Y necesitamos someternos a Dios, pase lo que pase, cumplir su voluntad, aunque se desplomen los cielos. Sigue diciendo allí, ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal realizó un milagro en favor suyo. Jesús nunca hizo un milagro para sí mismo. Y lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Todo lo hizo en favor de la raza caída de nosotros. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, dice allí, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Y aquí hay otro punto importante que entender. Jesús sabía, desde que él empezó a decirle, si eres el Hijo de Dios, él ya dijo, no, este no es un ángel de Dios. Reconoció que era el enemigo, reconoció que era Satanás, pero él hizo algo y dice, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Ese es un grave error que nosotros cometemos. Ese fue el error que cometió Eva. Eva había sido advertida y viene
Satanás, disfrazado de serpiente, busca un animal hermoso para poder hacer que no reconociera quién era el que estaba detrás de él. Y empieza a sembrar dudas en el corazón de Eva, y ella, en vez de huir inmediatamente o guardar silencio ante las sugestiones de Satanás, se puso a hablar y a entrar en controversia con Satanás. Y ese es el gran error que muchas veces nosotros cometemos. Viene Satanás y nos empieza a sugestionar. No, pero es que si usted es un hijo, ¿por qué está pasando esto? Viene y utiliza medios, ¿no? Puede utilizar nuestra familia, puede utilizar nuestro jefe. Yo les comentaba la otra vez cuando el jefe de mi trabajo, en la empresa en que yo trabajaba, me decía, pero es que yo no creo que Dios quiera que usted esté mal. Si ya Dios le dio este trabajo, ¿cómo es que usted ahora no va a trabajar el sábado sabiendo que Dios se lo ha dado? Y él va a utilizar medios para sugestionar, pero si tú te pones a entrar en controversia con el enemigo, mira, es mejor que no te pongas a pelear con él. Seguramente vamos a perder. Él es un ser que lleva miles de años viviendo, ha estado en la presencia de Dios, ha estudiado mi cuerpo, ha estudiado mi manera de actuar. Por eso Jesús llegó alguna vez a decir, mira, no cojas las perlas y no se las arrojes a los cerdos, no sea que pisoteándolas se devuelvan y te destrocen. Es la ilustración que Dios utiliza para decir, mira, con el enemigo no te pongas a controversiar, no te pongas a dialogar. Él te va a envolver y te puede destruir. Jesús sabía eso y dice, no sintió la necesidad de poderse contravertir con él. No, tú estás diciendo eso. Simplemente la respuesta que dio Jesús es, ¿sabe qué? La Biblia dice así. Esa es la respuesta. No se puso con argumentos, no, pero es que sí, pero es que la iglesia, pero es que yo, pero no, no, la Biblia es clara. Ah, pero es que usted cómo está. A mí no me importa cómo estoy. La Biblia dice esto y yo hago lo que la Biblia dice. Y contra eso no discute nadie. Hoy en día, o en las redes sociales, en YouTube, hay muchos hombres que se han levantado del personal. Allí hay un sacerdote católico que ha utilizado la Biblia para tratar de contrarrestar y tratar de hacer quedar mal a todas las demás iglesias y con los adventistas. Y entonces lanza sus acertos y lo hace irónicamente y lo hace sugestionando y como que, a ver, ¿quién se va a atrever a medirse conmigo y a tratar de hacer quedar a los demás? Si nosotros nos prestamos para su juego, es lo que quería hacer Satanás, ¿no? La verdad dice esto. Tú la quieres malinterpretar, porque ¿qué fue lo que hizo Satanás? Coger la Biblia y acomodarla a su manera para intentar hacer caer a Jesús. La Biblia dice, a sus ángeles mandará de cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Échese abajo, lo vamos a mirar más adelante. Entonces, él va a utilizar la Biblia para tratar de hacernos caer, pero yo no tengo que seguir ese juego. A palabras necias, oídos sordos, dice el dicho popular. Y eso fue lo que hizo Jesús. Sigamos adelante, dice aquí. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra arma de lucha. Por eso, apreciados hermanos, es tan importante ir a la Biblia, conocerla, para que cuando Satanás intente atacarnos, incluso a través de la gente más apreciada o los que nos rodean, yo simplemente tenga una promesa bíblica para decir, no, la Biblia dice esto y no tengo por qué entrar más en discusiones. Pero si no conocemos la Biblia, incluso si el diablo viene con la Biblia, me da tres vueltas, pues por eso es que yo estoy confundido y resulto diciendo, ¿será que sí estoy en la verdad? Porque es que yo había estudiado esto, pero es que fulanito, o es que yo vi por allí en Discovery Channel que encontraron la tumba en donde fue sepultado Jesús y encontraron por allá unos escritos donde dice que como que Jesús, que Juan el amado era María Magdalena y entonces que como que tuvo un romance con Jesús y encontraron toda la evidencia arqueológica. Por favor, ¿por qué te pones a dialogar con el diablo? La palabra de Dios, ¿tú le crees a un escrito está? ¿O a todas las investigaciones científicas que se puedan levantar? Satanás puede utilizar los argumentos que sean posibles para derribar tu fe. Pero dice aquí, en toda tentación, el arma de lucha para Jesús era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. ¿Cuál es el mayor milagro, mi apreciado? Dice aquí, el mayor de todos los milagros es una confianza firme en un así dice Jehová. Porque si tú confías en un así dice Jehová y tú crees que Dios tiene poder para restaurar, ocurre el milagro. Si tú crees que Jesús
Dios abrió el mar para que el pueblo pasara en el desierto y tú crees en ese, así dice Jehová, pues tú vas a creer que Dios tiene poder para abrir el mar de dificultades y luchas que estás afrontando en tu vida. Pero si tú dudas, si, no, es que la Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, pero científicamente eso no puede ocurrir porque los jugos gástricos, porque no había oxígeno, bueno, por todas las razones que puedan decir. Entonces, has permitido que la sugestión del enemigo genere dudas en tu mente y así como dejas de creer en ese pasaje de la palabra de Dios, empiezan a sembrarse dudas en toda la palabra. Y entonces cuando crees, cuando viene y dice, no, es que Jesús pudo sanar una lepra, no, pero es que eso no es posible. Bueno, ahí está. El mayor milagro apreciado es que tú creas firmemente en una, así dice Jehová. Si tú crees en la palabra, que tuvo poder para hacer grandes cosas en grandes personajes de la historia, pues ese mismo poder está abierto para ti, para que hagan milagros en tu vida. Pero si tú dejas que la duda entre, con eso se derriba todo lo demás. Dice, mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podía obtener ventaja alguna. Y apreciado, si tú te mantienes con la fe firme en la palabra de Dios, por más de lo que esté pasando en este mundo, el tentador no tendrá cómo derribarte. No lo puede hacer. Apreciados, necesitamos pasar más tiempo con la palabra de Dios, necesitamos conocer sus promesas, necesitamos no solo leerla o escucharla en los audios, necesitamos, dice allí, escudriñar la palabra de Dios. Y eso es con oración, con ayuno, un poquito aquí, un poquito allá, pasando tiempo de comunión con la palabra. Y estaremos tan fortalecidos. Ahorita vamos a mirar por qué es tan importante eso. Esto tiene que ver mucho con los acontecimientos del tiempo del fin. Dice allí, cuando le faltaba la fuerza y la voluntad, se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios, entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran vencidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? El libro nos está diciendo que Satanás fue la manera en que pudo prevalecer sobre los seres humanos. Cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba, la fe deja de reposar en Dios. Y entonces los que habían sido grandes héroes, grandes portentos de la verdad, dice, eran debilitados y derribados, eran vencidos por Satanás. Ahí en el libro nos menciona dos personajes en especial. Uno es Moisés. Moisés, que había visto tantas maravillas, tanto poder había manifestado como instrumento de Dios, y estando a las puertas de la Canaán, ustedes saben lo que pasó. Se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por las circunstancias. Jesús le dijo, Dios le dijo, mira, háblale a la roca. Y él, llevado por las circunstancias, por la presión del pueblo, golpeó la roca 2 veces, quebrantando la voluntad de Dios, dañando un símbolo hermoso que Dios había dejado en su palabra, era que pudiéramos orar a Dios. Ya no necesitamos sacrificarlo. La roca representaba a Jesús. La roca había sido herida una vez y había salido agua, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en la segunda vez ya no necesitaba golpear la roca, sino simplemente hablarle. Ya Jesús murió por nosotros, ahora lo que debemos hacer es orar a Dios. Pero Moisés se dejó llevar por las circunstancias, golpeó la roca y dañó el lindo símbolo que Dios quería que quedara. Eso que le costó que no entrara a la Canaán terrenal. Pero Dios en su misericordia sabemos de que le resucitó y está en este momento en el cielo. Pero lo que nos está queriendo decir Elías también, después de que había hecho descender fuego del cielo, a los pocos días estaba por allá acobardado, escondido en una cueva, huyendo, preocupado porque Isabel lo quería matar. Hombres, dice allí, que habían hecho grandes cosas, dice, los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo, eran vencidos. ¿Por qué? Porque cuando faltaba la fuerza y la voluntad, se debilitaba, la fe dejaba de reposar en Dios. Vuelvo y repito, mis apreciados, nuestra fe, nuestra relación con Cristo no se puede dar por sentada. Eso tiene que ser de todos los días. Hoy puedes estar mirando la gloria de Dios, ves cosas lindas en tu vida, todo te está saliendo bien, tienes un trabajo próspero, tienes una familia hermosa, tus hijos se están desarrollando, son profesionales, pero sin darte cuenta, en algún momento puede venir la tormenta en tu vida. Y ese que había profesado, había predicado, yo lo he visto, grandes hombres, han sido líderes de iglesia, ancianos, pastores, que fueron luces para muchas personas. De un momento de debilidad viene el enemigo y los derriba y terminan en una ruina terrible. Apreciados, sabemos que eso puede ocurrir, por eso necesitamos depender de Dios siempre. A través de la historia de la iglesia, grandes pioneros que fueron portaestandartes de la verdad, después se convirtieron incluso en enemigos del pueblo de Dios.
No permitamos que eso pase. Satanás va a intentar lo que sea posible para derribar nuestra fe. Dice, así se había aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Lo sigue haciendo, se sigue aprovechando de nuestra debilidad. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y la angustia, y cualquier parecido con la realidad de muchos de nuestros hermanos hoy en día es mera coincidencia. Dice, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Está siendo rodeado por nubes, nubes de oscuridad, de angustia, de problemas, de incertidumbre. Estás perplejo por las circunstancias que está rodeando este mundo. Estás afligido por la pobreza y la angustia. Pues déjame decirte que Satanás estará listo para tentarte y molestarte. Y ya como sabemos que estamos siendo advertidos, hermano, pues es el momento de que abramos nuestros ojos, prendamos alarmas y no permitamos que el enemigo venga a derribarnos. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. ¿Qué es lo que él viene a atacar? Él conoce nuestro carácter, sabe por dónde está más frágil mi carácter y ahí en la parte débil es donde va a intentar derribarme. Si él sabe que yo soy propenso a ser orgulloso, entonces él va a meterse por allí para tratar de que yo me exalte. Si él sabe que yo soy débil en el trato con los demás, con mi hogar, con mis hijos, porque soy débil, porque no saco tiempo para la palabra de Dios, porque yo soy muy parco para orar, entonces Él va a buscar esa parte débil para intentar derribarme. Trata de destruir nuestra confianza en Dios porque Él permite que exista tal estado de cosas. Entonces Él dice, ¿tú cómo es que estás confiando en Dios y mira lo que te está pasando? Trata de minar la fe, que baje mi confianza, que yo me desanime, que yo empiece a decir, no, yo no puedo, me quedó grande esto de la iglesia, voy más bien por esta corriente, porque aquí en esta iglesia y en esta enseñanza que me dan, aquí sí es más fácil, aquí no me ponen problema porque yo trabajo el sábado, o aquí no me están diciendo nada porque es que yo no me he podido casar, o bueno, las circunstancias. Apreciado, eso es lo que ha querido el diablo, que tú bajes la norma, que te acomodes a lo más fácil. Y claro, aparentemente las cosas van a salir bien por un momento, pero yo quiero decirte, Satanás no hace nada gratis. Siempre va a cobrar con intereses esas malas decisiones que tomamos. Dice, ataca los puntos débiles de nuestro carácter, trata de destruir nuestra confianza en Dios. Dice, nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Muchas veces el tentador viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. ¿Qué es lo que empieza a mostrarnos? Mire cómo es usted, si usted todo lo que ha hecho, mire la vida que ha tenido, si es que usted ni siquiera es consagrado, usted no va a la iglesia, usted no ha sido capaz de dar un estudio bíblico, usted entonces empieza a señalarme todos los errores y empieza a sentir, a deprimirme, a hundirme hasta el punto en que yo llegue a abandonar mi fe. Aprecio, aferrémonos a Dios. Puede ser que nuestra vida pasada no haya sido la mejor. Puede ser que hayamos cometido pecados ocultos. Puede ser que tengamos vicios que no nos hemos podido zafar. Y Satanás va a utilizar eso para intentar hacerte alejar más de Dios. Al contrario, aférrate a los pies de Jesús. Agárrese de su túnica. Y dígale como Jacob, no te voy a soltar, Señor, hasta que me bendiga. Sí, yo soy débil, yo soy pecador, yo no he hecho tu obra, yo tengo un carácter como el del diablo, que me salgo de casillas fácilmente. Yo soy mentiroso, yo soy chismoso, yo tengo vicios ocultos. Pero no suelte a Jesús. El diablo se lo va a querer repetir y restregárselo en la cara, pero no lo suelte. No, Señor, sí, yo soy todo eso, es cierto, pero no se lo reconozca al diablo, reconózcaselo a Jesús. Señor, aquí estoy con todos mis defectos, mis errores, mis faltas, pero vengo aquí para que me cambies, para que me transformes, porque no quiero seguir siendo el mismo. Soy débil, Señor, pero en ti soy fuerte. Esa es la promesa en la que nos tenemos que aferrar y esas promesas están en la palabra de Dios. Y nos repetimos las promesas, sí, yo soy débil, he pecado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, estoy pasando en escasez, pero no hay, dice allí, no hay justo desamparado ni sus hijos que mendiguen el pan, Señor. Yo reclamo por la fe esas promesas. Y entonces el enemigo tendrá que huir como huyó de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios.
entonces está seguro de su presa. Cuando Él logra minar nuestra confianza, dudar y hacerme debilitar, porque hace que yo ponga los ojos no en Jesús, sino en mí mismo y en los demás. Y recuerda lo que habíamos dicho, si usted mira a los demás, usted se desanima, porque s- queda desalentado porque qué terrible la situación. Y cuando usted se mira a usted mismo, pues también queda, no, pues los demás están graves, yo sí que estoy peor. Y es lo que quiere el diablo, que usted se mire a usted mismo, sus debilidades, y que mire la iglesia, que no alcanzan, que es hipócrita, que todo lo que tiene, pero él lo que quiere, que quite la mirada de Jesús. Y si nosotros hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Parlamentando con el enemigo le damos ventajas. Cuando él viene a sugestionar, no se ponga a dialogar con él. No, sí, yo soy todo eso, pero reclame las promesas. Yo he pecado, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Repitamos las promesas de la palabra de Dios, saquémoslas. ¿Y de dónde sacamos esas promesas? Pues de la Biblia. Y si no las tenemos en nuestra mente, pues ¿cómo podemos defendernos del enemigo? Por eso es importante ir a la Biblia. Los celulares, los dispositivos, sí, nos han facilitado muchas cosas, pero nos han hecho un daño terrible. ¿Por qué? Porque ya no vamos a la Biblia, ya no la memorizamos. Ya como todo lo tenemos allí y lo buscamos y nos sale como por arte de magia en los aparaticos. Escuchaba un pastor que alguna vez decía, si nuestra defensa para la tentación es la palabra de Dios y nosotros nos hemos apoyado en nuestros celulares para en el momento que lo necesitamos, el celular nos da el mensaje o la promesa que necesitamos buscar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos, por ejemplo, en la ducha? Dice allí él, mientras nos estamos bañando, donde no tenemos a no ser que usted se meta con el celular a la ducha, que hoy en día hasta eso puede pasar. Pero cuando estamos en la ducha y nos asalta un pensamiento que quiere derribarnos, ¿y dónde está el celular para buscar la promesa con la que la puedo contrarrestar? No, hermanos, necesitamos memorizar la palabra. Y Jesús la sabía, no buscó el celular en ese momento. A ver, ¿qué texto le busco? ¿Qué texto le busco? Voy a buscar en mi concordancia en el celular para saber cómo le contesto. No, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué Jesús pudo contestar así? Porque estaba en su corazón, porque la había estudiado, porque la había memorizado. Apreciados hermanos, necesitamos esa experiencia. Aprovechemos esta época de confinamiento, de cuarentena. ¿Para qué? Para que vayamos a la palabra de Dios, leámosla, pasemos tiempo con ella, memoricemos textos, busquemos promesas y ellas nos van a fortalecer en el momento de la tentación. Avanzo más, en el capítulo dice, Dios envió a su pueblo maná del cielo y esto era una provisión suficiente e inconstante. Aquí hace referencia y recuerda cómo Jesús, cómo Dios había hecho caer el maná. Y recordemos allí Éxodo 16, perdón, Génesis 16, donde, donde nos dice, sí, Éxodo 16, donde nos dice que todos los días al amanecer caía ese maná. Y la gente tenía que salir día a día. No lo podía guardar de un día para otro. Recuerden, si lo guardaba, se agusanaba. Y el viernes sí podían guardar porción doble. Eso tiene un significado para nosotros. Nos estaba diciendo, ¿y qué tenían que recoger? La porción suficiente para el día. Lo que tú te vas a comer, con lo que te sientas satisfecho, es para un día. Dios nos estaba diciendo que Él estaba dando una provisión abundante y suficiente. Y era una provisión diaria. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiábamos en Dios, mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. Y el libro nos lo está diciendo, es algo que nosotros debemos recordar. Así como el maná, Dios lo proveía día a día, apreciado hermano, Dios ha dicho, yo te voy a sustentar. Confía en mí. ¿Qué pasó con mucha gente que desconfió? Cuando vio que cayó el maná, se pusieron y guardaron para, no dice que de pronto mañana no haya. Y guardaban y al otro día lo que habían guardado en su casa estaba hediendo, lleno de gusanos. Esa es la misma circunstancia que muchas veces nosotros vivimos. Dios nos ha dicho, yo te voy a sostener, yo estoy contigo todos los días, confía en mí. Es que hoy tengo, pero mañana qué. Deja el día de mañana, cada día tiene su propio afán. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El Salvador puso ahora en práctica la lección que él había enseñado a Israel. Él la aplicó. Él fue el que la enseñó. Se las enseñó a Israel a través del maná en el desierto. Necesitan confiar cada día en Dios. La fe no es del sábado para toda la semana. La fe no es de este mes sí y el otro mes no.
La fe no es de un día sí y un día no. Si tú hoy sales y comes y mañana no sales a recoger, pues no comes y vas a aguantar hambre. Esa lección la enseñó Jesús. Pero dice, el Salvador puso en práctica esa lección para él mismo. Él la aplicó. Dice, esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Él confió en la palabra, llevaba 40 días, no había comido, y él podía haber convertido las piedras en pan, pero él dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre. Voy a esperar. Si el Señor dijo que me va a sostener, Él va a darme de alguna parte, no sé de dónde. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Oye, pero eran 40 días. 40 días. ¿Qué tanto estás dispuesto a esperar en Jehová para que Él supla tu necesidad? Mira, hay una promesa linda en la palabra de Dios. Está en 1 Corintios 10. Dice, Dios es fiel. Así como era fiel, el Padre fue fiel con Jesús, es con nosotros. Dios es fiel y nunca dejará que seamos probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba viene la salida para resistir. Pues Jesús aplicó eso en su vida. Dijo, Señor, tú eres fiel y no me vas a dejar ser probado más de lo que yo pueda soportar. Así que yo voy a esperar cuando venga el alivio de parte tuya. Y Él esperó. En presencia del universo, atestiguó que es, y hermanos, mire, si usted se le olvida todo en esta meditación, no se le olvide estas dos, casi tres líneas que están subrayadas en la página 100 del deseado de todas las gentes. En presencia del universo, todo el universo estaba contemplando, los ángeles estaban mirando esta escena, atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Tremenda frase, y hermanos, tiene que ser la base de nuestra experiencia. Así resumido, es preferible, es mejor morir que pecar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Podemos estar sufriendo la peor calamidad, dice allí, pero es menor calamidad sufrir lo que venga, hambre, escasez, estar en la calle, estar sufriendo lo que sea. Es preferible eso que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Mi apreciado, es que Satanás sabe que si yo me aparto de la voluntad de Dios, estoy destituido de su gloria y pierdo la vida eterna. Eso es lo que él sabe y por eso intenta derribarnos. Pero apreciados, yo entiendo, esto no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Claro, pastor, eso usted lo dice porque usted tal vez tenga comida allá en su casa y no tiene nada y usted no está pasando lo que me está pasando a mí. Y vuelvo y te digo, gracias a Dios, hasta el momento el Señor ha provisto para mí. Y no sé lo que estés pasando tú, pero hay alguien que sí te ve y lo entiende. Y no lo estoy diciendo por mí. Hoy tal vez yo estoy bien, mañana estamos en una guerra, hermano, esto es una guerra. Esto es un conflicto bélico espiritual sin precedentes. Hoy la bala perdida tal vez te tocó a ti, tal vez te hirió, tal vez tienes una enfermedad, tal vez estás pasando hambre, tal vez tus hijos están siendo arrasados por el vicio, no sé qué circunstancia difícil estés pasando. Hoy te tocó a ti, mañana puede ser a mí, mañana puede ser a mí. Pero Dios te está diciendo, mira, a pesar de lo que estés pasando, a pesar de la dura lucha que estés afrontando, dice, es menor calamidad sufrir lo que venga antes que apartarse de la voluntad de Dios. Esa es la lección tremenda que nos da esta primera tentación. Mantengámonos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Si pasamos angustia a nuestros hijos, hambre, yo no lo puedo saber, Dios sí lo sabe. Pero Dios te está diciendo, mira, pase lo que pase, confía en mí, confía en mí. Yo estoy peleando por ti y yo tengo la manera de ayudarte, pero necesito que confíes, porque esto va más allá de lo que te está pasando, es un conflicto universal. Y si tú lo vences, no sabes la recompensa gloriosa que vas a tener en el reino de los cielos. Jesús lo dijo, apreciados, no es lo que tengamos aquí. Jesús dijo, atesoremos allá donde el óxido no corrompe, donde la corrosión no destruye. Aquí en la tierra todo es temporal y todo va a pasar. Sigo avanzando, dice, no con solo pan vivirá el hombre, sino más con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús, citando la palabra de Dios, el libro de Deuteronomio. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado, y mira, yo subrayé casi todo este párrafo, y yo espero que tú me sigas. Esto es solemne. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar delante sus empresas mundanales. Muchas veces.
aquellos que seguimos a Dios, somos colocados en una circunstancia en donde o sirvo a Dios o sigo con mis proyectos en esta tierra. Y tú vas a tener que, llegamos a una encrucijada. Vamos para la derecha o para la izquierda. ¿Qué camino vas a tomar? Dice, tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Entonces estás en la encrucijada de tu vida. Pero es que si sigo a Dios, voy a tener que dejar mi trabajo. Y entonces, ¿con qué me voy a sostener? Eso es lo que está diciendo aquí. Puede ser, dice aquí, tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Entonces tú te paras, llegaste en una experiencia de tu vida, estás aquí al frente, tu trabajo era un trabajo en donde te iba muy bien, próspero, donde tenías todo para darle a tu familia, pero resultó que eso que tú estabas haciendo, sabes que está en contra de la voluntad de Dios, que tal vez a través de tu trabajo estás dañando vidas, a través de ese trabajo estás dañando tu propio cuerpo y entonces ahora te paras y dices, bueno, yo no puedo seguir porque eso está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, pero si tú piensas, ahora empiezas a pensar, pero si me voy por este camino, entonces ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Qué voy a hacer? Y entonces Satanás va a intentar hacer que las convicciones las convicciones de mi conciencia se sacrifiquen y esté dispuesto a pisotear la palabra de Dios. Pero Dios te está diciendo, mira, lo único en lo que podemos confiar en este mundo se llama la palabra de Dios. Decide por Cristo. Así sea que te toque como Jesús 40 días en el desierto, de angustia, de hambre, en medio de las fieras y pensando qué va a hacer de mí, mire, ten la seguridad que es preferible eso, porque después de que tú puedas vencer, seguramente vendrá la luz de la gloria de Dios a alumbrar tu vida. Tal vez no con las mismas comodidades que tenías antes, tal vez no con los mismos privilegios, pero ten la seguridad, no hay nada que tú dejes en esta tierra que no tenga una recompensa en el reino de los cielos. Jesús lo dijo. No hay quien haya dejado casa o padre o hermanos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más con persecuciones. Sí, va a haber dificultades, pero hermanos, cuando tú estés en la eternidad, cuando tú contemples la gloria de ese reino venidero, cuando tú estés caminando por esas calles de oro y de cristal, cuando tú veas las obras de las manos de Dios en todo el universo infinito, entonces tú te vas a dar cuenta, oye, ¿cómo? ¿Qué comparación? Esto no se puede comparar con lo que yo tenía en la tierra. Y entonces vas a entender si valió la pena o no servir a Jehová. Lo vas a entender. Sigue diciendo allí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mire, está hablando de aquí, porque muchos colocan, no, allá, sí, allá voy a tener todo, pero aquí, no, dice aquí, dice, aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. No, sería costosísimo apartarnos de la palabra de Dios. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener el alimento o salvarnos la vida, mire, a una costa de nuestra vida. Cuando entendamos, cuando aceptemos la palabra por fe, a una costa de nuestro alimento, lo básico, nuestra vida, dice, no estaremos dispuestos. No, no importa. Si no tengo que comer, no me importa, pero no voy a pisotear la palabra de Dios. Si es a costa de mi vida, ¿cómo cree que morían los mártires? Retráctese, rechace toda esa enseñanza fanática que usted tiene, que rechace todo eso que usted ha querido aferrarse. Y por eso era que los mártires morían, porque se aferraban a su fe. Pero nos dice la historia que ellos morían cantando, felices, porque sabían que aunque estaban pasando un dolor temporal, eso no se compararía con lo eterno. Lo único que dice, lo único que preguntaremos será, y esta es la pregunta que debiéramos hacer nosotros en medio de lo que estemos pasando, ¿cuál es la orden de Dios? ¿Y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera, la orden, y confiaremos en la segunda, en la promesa. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué promesa me da el Señor? Si tú me mandaste esto, Señor, yo lo voy a obedecer. Y yo confío en que tú vas a cumplir tus promesas.
Esa fue la vida de Jesús, esa fue su experiencia. Hermanos, esa debe ser nuestra experiencia. Lo que dijimos, desarrollemos fe y sometámonos a Dios y Él estará sosteniéndonos y guardándonos bajo sus alas en sus manos de amor. Y miren que esto es lo que ya viene para nosotros, hermanos. Esto ya es profecía. Lo que voy a leer en este momento es profecía para el tiempo del fin. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Si te ha parecido duro lo que está pasando en este momento, mira, no hemos visto todo. Los que quieran ser leales a Dios serán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Ahorita apenas vemos una sombra de eso. Salimos, nos dan 2, 3 horas para poder salir, unas filas inmensas para poder comprar y nos damos cuenta de que no pudimos hacer como lo queríamos hacer antes. Sales con tu cédula, si no tienes el número de cédula no te dan el alimento por las restricciones que hay ahorita en los países. Ahorita ya no puedes salir si no es un hombre, no es una mujer, si no es en una hora específica. Mira, esto es una sombra de lo que viene. Para los que quieren ser fieles a Dios, las cosas no serán fáciles. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Hasta un decreto de muerte está profetizado en la palabra de Dios. Pero al obediente se le hace la promesa. Habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados, mis apreciados. Escucha esto muy bien. Si te parece que estás pasando dificultad, serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. Cosas difíciles vendrán en este mundo. La gente, dice el Salmo 91, lo leímos la otra vez. 1000 y 10,000 caerán a tu diestra, pero a ti no llegarán. Tenemos que aferrarnos a esa promesa. Si estamos pasando angustia, hermanos, no sabemos, todavía no sabemos lo que le va a sobrecoger a este mundo. Pero ¿sabes quiénes son los únicos que van a estar en pie? Los únicos que van a estar en pie, y eso lo dice allí Apocalipsis. Cuando venga el día de Jehová, ¿quién podrá estar en pie? Y la respuesta allí en Apocalipsis 7 es, son 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Un pueblo que se mantuvo de parte de la verdad, que tiene en su corazón a Cristo Jesús, que sigue al Cordero por donde quiera que va, que se aferró a la promesa del Señor. Ellos son los que van a estar en pie. Apreciado, Dios nos está llamando a ser esos, a poder estar en pie aunque pase lo que pase en esta tierra. Esa es la verdadera fe, la que necesitamos desarrollar. Tremendo mensaje de este capítulo de la tentación. Voy a avanzar con un par de párrafos más que tengo subrayados. De todas las lecciones, aquí hay una lección directa que nos da la señora White, dice, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones. La lección más importante, apreciados, es que yo aprenda por dependencia a Jesucristo, a su palabra, dominar mis apetitos y pasiones, los deseos, el deseo de satisfacción personal. Hermanos, es una lucha recia. Mi razón, mi conciencia debe dominar mis pasiones. Cuando eso ocurra, la imagen de Dios habrá sido restaurada en mí. Mientras yo permita que las pasiones, mis deseos, lo que atrae a mis sentidos, domine mi razón, soy presa del enemigo. Principal lección de esta tentación, tú tienes que, con un escrito está, dominar por la razón, por lo que dice la palabra, tus más encarecidos deseos, más aferradas, más íntimas pasiones humanas. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar el alma todo vestigio de la semejanza divina. Y aquí está describiendo las épocas finales, la sensualidad irrefrenada, la enfermedad, la degradación, van a existir en el tiempo del fin, dice, con intensidad agravada. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo. Esa es la época que estamos viviendo. Dice allí la Biblia, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Eso venía al mundo. Satanás sabía que dominando las pasiones del mundo los tendría en su mano. Estamos viviendo, dice la señora White, en la víspera misma de ese tiempo pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Apreciados, esto lo escribió esta señora, esta hermana lo escribió hace aproximadamente 100 años. Y ella dijo, estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso. Pues si ella lo estaba viviendo en la víspera, nosotros lo estamos viviendo en carne.
Estamos viviendo esa época terrible de sensualidad irrefrenada, de enfermedad, de degradación que se ha agravado sobre el mundo. Y en este momento, más que cualquier otra época, es donde nosotros debemos aprender la lección del ayuno de Jesús que se debe grabar en nuestro corazón. Ese ayuno de dominar las pasiones y los apetitos de esta tierra que Satanás nos los mete por los ojos, por los oídos, nos bombardea con eso. Es el momento, apreciado, es el momento de aferrarnos a Jesús como lo hizo Jesús de su Padre en ese momento. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y las pasiones a la voluntad de Dios. Apreciados, es la única manera. Primero que todo debemos reconocer cuáles son esos apetitos, cuáles son esos deseos, cuáles son esas pasiones que me sujetan. Y Señor, y llevárselas al Señor, Señor, aquí está. Esta es mi vida. Sí, yo soy ese, con todas estas debilidades. Aquí está mi vida, tal vez hecha pedazos. Tómala. Quiero someterla a tu voluntad. Me va a doler, me va a costar porque son cosas que me gustan, que me atraen, que me agradan, que me satisfacen. Pero Señor, yo no quiero que a través de esta satisfacción pueda perder de lo más precioso que es la vida eterna. En nuestra propia fortaleza, mis apreciados, dice allí, nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Es imposible para nosotros. Nosotros no lo podemos hacer. Por eso, si tú estás luchando contra esas pasiones, mira, te vas a caer 1 y 50.000 veces y vas a concluir definitivamente que esto no se puede, que es lo que muchos han recorrido esta senda diciendo, esto no se puede, no se puede, no se puede. Dentro de nuestra propia iglesia lo escuchamos. No se puede. El hombre va a seguir viviendo esclavizado de sus pasiones, ahí bajo la gracia de Dios cubierto, hasta que el Señor venga y tenga misericordia de nosotros. Esto no se puede. Claro, porque sabe cómo se ha tratado de vencer con su propia fuerza. Y ya lo leímos, es imposible para nuestra naturaleza sujetar esas pasiones. No lo podemos hacer. No quiere que nos, pero dice aquí, pero no quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice Jehová, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Sí, tú no lo puedes hacer. Pero no te desanimes por eso. No es para que se desaliente. No quiero que se intimide ni se desaliente con los asaltos de Satanás. No. Dice Jesús, tened buen ánimo. No se le olvide que yo vencí al mundo. O sea, tú no lo puedes hacer. Pero si tú me permites entrar a tu corazón, si tú me permites tomar el control de tu vida y de tu voluntad, te doy la seguridad, yo le aplasto la cabeza a esa serpiente. Yo lo hago. Tú no lo puedes hacer, pero permíteme a mí, dice Jesús. ¿Qué necesito? Déjalo entrar. Dale permiso. Y sí, va a causar alguna incomodidad porque nosotros no estamos acostumbrados a que alguien venga a gobernar nuestra vida, pero deja que el Espíritu de Dios te guíe. Él te va a hablar, te va a decir, mira, es por aquí, anda por este camino, es por Él. Y al comienzo nosotros le sacamos el hombro y no queremos, pero si dejamos que Él tome el control de nuestra vida plenamente, mira, el enemigo es un enemigo vencido. Estará aplastado bajo tus pies porque el Señor Jesucristo habrá obrado en tu favor. Considera al Salvador en el desierto, dice aquí. Véalo en su agonía sobre la cruz clamando, tengo sed. Él también pasó esas angustias. Jesús confió en la sabiduría y la fuerza de su Padre Celestial. Y es el mismo ejemplo que nos da a nosotros. Jesús no venció por su poder, venció porque se aferró a su Padre. ¿Y qué mayor ejemplo nos dio? Y voy a terminar con un par de párrafos allá en la página final 102 de este capítulo. Él no consintió en pecar. Hermanos, esto es solemne. Lo que voy a leer es solemne. Jesús no consintió en pecar. O sea, en su mente él sabía, yo no lo puedo hacer. Y aunque había una naturaleza ya degradada de su cuerpo por tantos años, él, por dependencia de su padre, sometió su cuerpo a su mente. No, no lo puedo hacer. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. No, eso no somos nosotros, ¿no? Fácilmente el pensamiento se arrastra para pensar mal de un hermano, para mirar cómo le hago daño a este otro, para mirar cómo hago esta cosa deshonesta. Eso somos nosotros los seres humanos. Jesús ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Escucha esto muy bien. Jesús no consintió en pecar, ni siquiera en un pensamiento se dio a la tentación y ahora te dice la señora White, la profeta, así también podemos hacer nosotros. Señor, yo puedo tener esa experiencia. Yo puedo tener una experiencia de mantener al margen el pecado, incluso que ni la tentación logre robar mis pensamientos.
Dice, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. ¿Cómo fue que Jesús venció? Es que Dios estaba vinculado en Cristo, estaba unido con Jesús. Entonces tú puedes decir, por eso es que Él sí lo pudo hacer, porque la divinidad estaba unida a su humanidad. Y por eso lo pudo hacer. Pero nosotros, dice, Él vino a hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Apreciados hermanos, hoy en las peticiones de los 100 días de oración mundial de la iglesia, la última petición de ese plan decía que oráramos para que podamos comprender lo que significa la justificación por la fe, para que pueda ser una realidad en nuestra vida y para que la podamos compartir con otras personas. Yo quiero decirte, mi apreciado, esto es la justificación por la fe, esto que te acabo de leer. Y si quieres te lo repito, para que lo puedas memorizar, repetir, búscalo en la página 102 del deseo de todas las gentes. Él consintió en no pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar, escucha esto muy bien, alcanzar la perfección. ¿Es posible? Es posible. Si tú lo crees, para el que cree, todo le es posible. Esto es una cuestión de fe. Ya lo leímos atrás, tú y yo, por nuestra naturaleza, para nosotros es imposible, no lo podemos hacer. Pero para el que cree en el Todopoderoso, para el que cree, todo le es posible. Apreciados, esta es la experiencia que Jesús, que Dios, que el universo entero anhela que ocurra en nosotros. Lo anhelan, lo esperan. Están con los ojos puestos en este planeta a ver si esta iglesia que está confinada en sus hogares entiende esto, lo comprende, lo cree y lo puede vivir. Hermanos, si esto ocurre en nuestra iglesia, ocurrirán milagros extraordinarios. Saldremos con un poder que nunca la iglesia ha tenido para iluminar la tierra con su gloria. El mismo carácter de Cristo reproducido en nosotros iluminará por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y termino con esta última línea que tengo subrayada. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Cristo mismo nos lo mostró. ¿Cómo? ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? ¿Cómo fue que Él venció? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Mis apreciados, así recibimos el sello de Dios. Así recibimos el carácter de Dios. Jesús vivió toda su infancia, su adolescencia, su juventud en torno a la palabra. Se aferró a ella, la interiorizó, la hizo suya. Así fue que cuando se estuvo de frente a frente con Satanás, lo venció y lo venció durante todo su ministerio hasta que lo derrotó completamente en la cruz. Así mismo nosotros podemos vencer. Necesitamos pasar tiempo con la palabra, interiorizar la palabra, abrazar las promesas de la palabra, hacerlas nuestras, que sean la sangre que corre por nuestras venas. Y entonces, apreciado hermano, es imposible, yo se lo dije la otra vez, es imposible que teniendo un encuentro así con Cristo Jesús, nuestra vida siga siendo la misma. Es imposible, no puede pasar. Mi apreciado hermano, amigo que me escucha, es mi deseo y oración que no solo yo, no solo nuestro distrito, ojalá toda nuestra iglesia a nivel mundial comprendiera esto. Entendamos que Dios puede hacer algo glorioso por nosotros, que no sigamos pensando que la iglesia tiene que seguir andando así, arrastrando los pies y mirando qué puede hacer con lo que tiene a su alcance, campaña tras campaña, buscando recursos por aquí y por allá, pensando que a través de esos medios es que va a poder completar la obra que Dios nos encomendó. Hermano, así no se va a terminar. Esta obra que Dios nos dio para terminar solo se completará cuando el Espíritu de Dios llene su iglesia. Y su iglesia será llena de su Espíritu cuando nosotros entendamos que es por la fe en el poder de aquel que puede hacer eso por nosotros.
interiorizando la palabra de Dios. Quisiéramos pedirle a Jesús en esta mañana: Señor, ayúdame a tener esa experiencia. Quiero que tú entres en mi vida, quiero que tomes el control de mi voluntad, quiero que tú sometas mis pasiones, mis deseos, mis más profundos pecados que incluso hasta yo puedo desconocer, porque hay cosas que yo tengo que ni siquiera reconozco como pecado. Señor, muéstramelo, sácalo a la luz. Quiero entregarte toda mi vida, tómala, reconstrúyela, usa mi vida como un vaso limpio para llenarlo de tu espíritu y poder llevar luz a las naciones. Queremos pedirle eso en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer ese compromiso con Dios hasta donde nos dé las fuerzas de nuestro corazón, someter nuestra voluntad a Cristo. Si lo hacemos, hermanos, van a ocurrir cosas maravillosas, maravillosas en nuestra vida.